Buenas tardes. Ahora vamos a resolver cómo podríamos llevar un número complejo a su forma trigonométrica y a su forma polar. En este caso vamos a dar la siguiente gráfica. Como podemos apreciar, tenemos representado en el plano complejo un número z, que va a tener la forma de x más y por y. Por lo tanto, si nosotros proyectamos, ¿cierto?, aquí este número complejo hacia la parte real, esto vendría a ser x. Y si proyectamos el mismo número, pero hacia la parte imaginaria, este vendría a ser al punto y. Por lo tanto, diríamos, la distancia que existe aquí, ¿cierto?, toda esta distancia vendría a ser x y toda esta distancia vendría a ser y, ya que esto también vale lo mismo, vendría a ser y. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esta distancia, que es la distancia que va del origen de coordenadas hacia el punto en donde está ubicado el número complejo, que vendría a ser en este caso r, es llamado el módulo. Ten en cuenta que el módulo es un valor positivo siempre y está dado de la siguiente forma. Vendría a ser x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Muy bien. Este valor entonces es un número positivo muy fácil de conseguir. Perfecto. Entonces, ¿cómo podríamos darle al número complejo z su forma trigonométrica? Vamos por ello. Como bien sabemos, aquí nos ha quedado un triángulo que no es cualquier triángulo, es un triángulo rectángulo. Entonces podríamos buscar en este caso, en el triángulo rectángulo, la función trigonométrica seno. El seno del ángulo θ es igual a ¿qué? Es igual al cateto opuesto, en este caso y, sobre la hipotenusa, que en este caso vendría a ser el módulo del número complejo. Con lo cual podríamos decir que en este caso el valor de y vendría a ser igual a lo siguiente, vendría a ser igual a r multiplicado por el seno de ese ángulo, ¿okay? Al cual se le va a llamar también el argumento del número complejo. También podríamos nosotros tomar en cuenta aquí, en ese mismo triángulo, el coseno del ángulo θ. En este caso vendría a ser cateto adyacente, o sea, el valor de x, sobre la hipotenusa, que en este caso vendría a ser el valor de r. Con lo cual podríamos decir que x, ¿cierto?, pasando a multiplicar el valor de r, x vendría a ser igual a r por el coseno de θ. Entonces, tenemos aquí de esto el valor de x. Conclusión entonces, si el número complejo es representado como x más y por y, ¿cierto? Si yo reemplazo tanto el valor de x como el valor de y, obtendríamos la forma trigonométrica que tiene el número complejo. Z igual a r, factorizándolo lógicamente, por el coseno del ángulo θ más i por el seno del ángulo θ. Muy bien, a esto se le conoce entonces como la forma trigonométrica que va a tener un número complejo. Muy importante para cuando querramos nosotros resolver por la fórmula de Moiré, ¿cierto?, un número complejo elevado a cualquier exponente. Muy bien. Ahora, la forma polar que tiene un número complejo es representado de esta forma. El número complejo z va a ser igual a, en este caso, el módulo, que en este caso es r, ¿okay?, con el subíndice que viene a ser el ángulo. El ángulo es el argumento que se ha generado justamente entre el módulo del número complejo y el eje real o el eje de las x. Muy bien, entonces, la forma polar implica solamente esas dos condiciones. Implica tener el módulo del número complejo y también el ángulo. Por lo tanto, es representado de esta manera. ¿Okay? Esto vendría a ser la forma polar que tiene un número complejo. Con la condición siempre, ¿cierto?, de que el valor del módulo siempre es una cantidad positiva. Muy bien, muchas gracias.